Hola a todos. Bienvenidos a este curso de Arduino desde cero. Mi nombre es Janet Peñaranda. Soy ingeniero electrónico y en este video vamos a aprender juntos sobre robótica y electrónica de una manera práctica y sencilla. Si alguna vez te preguntaste cómo funcionan los circuitos electrónicos, cómo se programan estos circuitos o simplemente quieres empezar en el mundo de la construcción y programación, este es el lugar indicado. Comencemos. Vamos a observar la historia de Arduino. Para entender qué es Arduino, primero hay que conocer de dónde viene. En esta diapositiva tenemos una línea de tiempo con los momentos más importantes en la historia de esta plataforma. Todo comienza en el año 2001, cuando se crea el proyecto Imbrea, en Italia. A partir de ahí, en el año 2003 surge el desarrollo de Quarry, que fue la base de lo que hoy conocemos, y ese mismo año se crea Processed. En 2005 nace oficialmente el proyecto Arduino. A partir de ese punto, el crecimiento fue explosivo. Surgieron modelos como Arduino Nano, Arduino Mega, Arduino Ethernet, y así sucesivamente. En el año 2014, hubo incluso una disputa legal por el nombre de la marca, pero el proyecto sobrevivió y siguió evolucionando. Hoy en día Arduino es una de las plataformas más avanzadas y utilizadas en educación, prototipado y proyectos de automatización en todo el mundo. Vamos a ver la introducción a la placa de Arduino. El símbolo de Arduino es este que observamos acá, que es el símbolo infinito. Para reconocer una verdadera placa de Arduino original, tenemos este logo que es infinito y Arduino 1. Ahora empecemos a hablar de la placa Arduino 1, que es lo que vamos a utilizar a lo largo de este curso. Lo primero que necesitamos saber es cómo se alimenta esta placa electrónica de control. Tenemos dos opciones principales. La primera es a través de un cable USB tipo E, que conectamos directamente a nuestra computadora. Esta es la forma más cómoda cuando estamos programando y haciendo pruebas. La segunda opción que tenemos es mediante una fuente de alimentación externa que puede suministrar entre 6 y 18 voltios. Por lo general conectamos 9 voltios y se conecta a través del conector de energía que tiene la placa integrado. Dependiendo del proyecto que estemos realizando, usaremos una u otra de las fuentes de alimentación. Vamos a hablar acerca del regulador de voltaje que se encuentra dentro de la placa de Arduino. Hablando de la alimentación, es importante conocer un componente clave de la placa, el regulador de voltaje. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando conectamos una fuente externa, ese voltaje puede variar. El regulador es el encargado de controlar y estabilizar esa energía antes que llegue a los componentes internos de la placa. En pocas palabras, gracias al regulador, aunque conectemos 12 voltios de una fuente externa, los circuitos internos que recibirán exactamente lo que necesitan sin riesgo de dañarse por el exceso de voltaje. Es como el guardián de la energía dentro de la placa de Arduino. Sigamos explorando la placa de Arduino. Vemos los pines de conexión que se encuentran, que son puntos esenciales para construir nuestros circuitos. Vamos a explicar cada uno de ellos. Por lo menos tenemos este pin que se encuentra acá, donde la placa Arduino podemos introducir a través de ellos algunos pines. Este pin se llama Reset. Al conectar este pin a tierra, reiniciamos el microcontrolador. Es como darle un reboot a la placa. Este pin que tenemos acá, estos dos son de 5 y de 3.3 voltios. Estos pines nos permiten suministrar energía a los componentes que conectemos. El de 5 voltios entrega 5 voltios y el de 3.3 entregará 3.3 voltios. Este pin GND, tenemos dos en este caso, son los pines de tierra. Siempre necesitamos al menos uno conectado para cerrar el circuito correctamente. Ven que se encuentra de este lado. Este pin nos permite alimentar la placa desde una fuente externa de entre 6 y 12 voltios de corriente continua. Conocer bien estos pines es fundamental antes de conectar cualquier componente. Antes de continuar con los componentes de la placa, necesitamos entender un concepto fundamental en electrónica. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una señal analógica y una señal digital. Básicamente, una señal analógica es continua. Si lo observamos acá, las líneas es continua. Puede tomar cualquier valor de un rango. Piense, por ejemplo, en la temperatura de una habitación. Va subiendo o bajando de forma gradual. Puede ser 20.5 grados, 21.3 grados, cualquier valor intermedio.
una señal digital que en cambio solo tiene dos estados posibles. Puede ser 0 o puede ser 1, que significa on o off, o apagado o encendido. Como un interruptor de luz, o estado abierto o estado cerrado. No hay término medio. En Arduino podemos trabajar con ambos tipos. Usamos los pines analógicos para resolver sensores que nos dan valores variables, como los sensores de temperatura, luz o presión. Y usamos los pines digitales para componentes que solo necesitan encenderse o apagarse. Continuemos con nuestra placa de Arduino. En la placa de Arduino 1 tenemos los pines analógicos, etiquetados como Analog In, que van desde A0 hasta A5. Es decir, 6 pines analógicos en total. Su función principal es leer señales analógicas y convertirlas en valores digitales que el microprocesador pueda procesar. Este proceso se llama conversión análogo-digital, o ADC, por sus siglas en inglés. Gracias a todos estos pines podemos conectar sensores como termistores, fotorresistencia, sensores de humedad y muchos más. La placa los interpretará y le dará un valor numérico entre 0 y 1023, con el que podemos trabajar en nuestro código. Ahora hablaremos del componente más importante de toda nuestra placa de Arduino, es el microcontrolador. En este caso tenemos el microcontrolador ATmega 328. Esto es literalmente el cerebro de la tarjeta Arduino. Es un circuito integrado que contiene todo lo necesario para ejecutar nuestros programas. Tiene memoria para almacenar el código, un procesador para ejecutar las instrucciones y puerto para comunicarse con el mundo exterior. Cuando escribimos un programa en el IDE de Arduino y lo cargamos en la placa, este chip es el que lo lee y lo ejecuta, línea por línea. Con él podemos hacer cosas tan simples como hacer parpadear un LED, o tan complejas como controlar un brazo robótico o el sistema de automatización del hogar. Todo depende del código que le programemos. En esta diapositiva vemos dos elementos adicionales. Tenemos las entradas ICSP, que son sus siglas en inglés, Circuito Serial Programable. Este puerto está especializado para permitir grabar programas directamente en el microcontrolador sin utilizar el puerto USB. Es una acción más avanzada que generalmente utilizan los fabricantes o usuarios con experiencia. El segundo elemento que vemos es un LED indicador de alimentación. Este pequeño LED se ilumina simplemente para indicarnos que la placa está recibiendo energía y que el microcontrolador está. Próximamente tenemos aquí 3 LED. Tenemos los LEDs principalmente TX y RX. Son indicadores de comunicación serial. Se encienden brevemente cuando la placa está enviando o recibiendo datos, por ejemplo, mientras cargamos un programa, y los puertos digitales son quizás los que vamos a usar en nuestro proyecto. Estos pines son versátiles porque pueden funcionar tanto como entrada como salida. Como entrada pueden leer señales del entorno. Detectamos si un botón está pulsando, si un sensor se activó, o si hay una señal o no hay una señal. Como salida, controlan dispositivos externos, encender un LED, activar un motor, enviar una señal a otro componente. En el Arduino tenemos 14 pines digitales, numerados del 0 al 13. Son cada uno de estos cuadritos o pines que tenemos en nuestra tarjeta. En nuestra tarjeta Arduino también tenemos dos elementos que nos falta mencionar, como es el chip de comunicación USB, que es este que tenemos acá. Es el responsable de que nuestra computadora pueda hablar con Arduino. Cuando conectamos el cable USB, es este chip, que se encuentra acá, el que gestiona toda la comunicación, cargar el código, intercambiar datos, ejecutar instrucciones. Sin él, el ordenador simplemente no reconocería la placa. Por último, tenemos este botón rojo que se encuentra acá, que es el botón de reset. Ya hablamos del pin de reset, que es este que tenemos acá abajo. Pero aquí tenemos el botón en físico. Al presionarlo se conecta brevemente el pin de reset a tierra, lo que hace que el microcontrolador se reinicie y vuelva a ejecutar el código cargando desde el principio.
Es muy útil cuando queremos reiniciar un programa sin desconectar la placa. Vamos a ver la introducción a Arduino Uno. Hemos terminado de conocer los componentes físicos de la placa de Arduino. Ahora pasamos a la siguiente sección donde vamos a ver qué es Arduino desde un punto de vista conceptual y no tanto físico o electrónico, y cómo instalamos el software para comenzar a programar. ¿Qué es Arduino Uno en su historia? Arduino Uno es una plataforma de hardware libre, lo que significa que sus diseños están disponibles para cualquier persona. Pueden estudiarlos, modificarlos y construir sobre ellos. Arduino Uno fue creado en el año 2005 en Italia, con un objetivo muy claro: hacer que la electrónica y la programación sean accesibles para todos, especialmente para estudiantes, artistas, diseñadores y entusiastas que no tengan formación técnica previamente. Y por supuesto que lo logró. Hoy con Arduino pueden crear desde cosas muy simples como hacer parpadear luces hasta proyectos muy complejos como robots autónomos, estaciones meteorológicas o sistemas de automatización. Lo más valioso de Arduino es su comunicación y la cantidad de comunidad que existe. Hay millones de personas en el mundo compartiendo proyectos, tutoriales y códigos de forma gratuita. Vamos a ver cómo se instala el programa de Arduino Uno en nuestro computador. Básicamente, para poder programar nuestra placa necesitamos instalar algo que se llama Arduino IDE, Arduino IDE, que es el entorno de desarrollo integrado donde vamos a escribir nuestro código. La instalación, que es muy sencilla, solo hay que ir a la página oficial de Arduino, que es arduino.cc, y desde ahí descargamos la versión correspondiente a tu sistema operativo. Hay versiones para Windows, Mac o Linux. Una vez instalado el programa, el siguiente paso es conectar tu placa de Arduino a la computadora mediante el cable USB. El IDE debería reconocerla automáticamente, o la buscamos previamente dentro de las opciones que allí se encuentran. Con esto ya estás listo para escribir tu primer programa y cargarlo en la placa. En las próximas secciones veremos exactamente cómo hacerlo.